María se encogió, sus manos temblaban. Señor Vargas, yo, lo siento, le prometí a mi hermana que guardaría el secreto. Ella, ella no quería arruinar su vida. Y la nuestra, tuvimos que irnos del pueblo. No teníamos nada. El descubrimiento de la verdad sobre Leo y la traición de su tía Sofía y Alberto había destrozado el mundo de cristal de Ricardo. La villa, antes un símbolo de su éxito, ahora se sentía como una jaula, y su propio imperio, el que había construido con tanto esfuerzo, se había convertido en el campo de batalla donde debía luchar por su hijo y por su propia integridad. La confrontación con su tía y su mano derecha había marcado el inicio de una guerra silenciosa, una lucha por la justicia y la verdad que lo consumiría por completo. Las noches de Ricardo eran un ritual de soledad. Después de jornadas maratonianas en la oficina, regresaba a su villa, donde el silencio era su único compañero. La cena era un asunto solitario en el inmenso comedor. El tintineo de los cubiertos de plata sobre la porcelana fina resonaba en el espacio, amplificando la ausencia de conversación, de risas, de cualquier signo de vida compartida. El chef personal preparaba exquisiteces, pero Ricardo las comía con una eficiencia mecánica, sus ojos a menudo fijos en el horizonte, donde las luces de la ciudad brillaban como un lejano y ajeno universo. No había música, ni el murmullo de una voz amiga, solo el eco de su propia respiración y el leve zumbido del sistema de climatización. Ricardo se lanzó a la batalla con una ferocidad que solo los hombres que lo habían perdido todo podían entender. Su mente analítica, acostumbrada a desentrañar complejas redes financieras, ahora se dedicaba a desmantelar la intrincada red de mentiras que su tía Sofía había tejido. Revisó archivos antiguos, examinó transacciones financieras y utilizó sus contactos en el mundo legal y de investigación para desenterrar cada pieza de evidencia que pudiera probar la conspiración. A menudo se encontraba mirando por los ventanales panorámicos de su despacho, observando las luces de Madrid a lo lejos. La ciudad, con su bullicio y su energía, parecía un mundo aparte, un lugar al que él, a pesar de toda su riqueza, no pertenecía del todo. Una tristeza fugaz, casi imperceptible, cruzaba sus ojos agudos, una melancolía por una conexión que nunca había logrado forjar, por una calidez humana que su imperio de cristal no podía comprar. Su exterior era impasible, su expresión a menudo distante, pero en su interior, una profunda soledad lo acompañaba como una sombra constante. Sin embargo, Ricardo se sentía profundamente solo en esta lucha. María, aunque agradecida por su apoyo y por la revelación de la verdad, estaba aterrorizada. El miedo a la tía Sofía, a su poder y a sus amenazas, la paralizaba. No podía apoyar a Ricardo abiertamente, y él lo entendía. Ella tenía a Leo, y la prioridad de María era proteger a su hijo de cualquier daño. Ricardo tuvo que enfrentar a su tía Sofía y a Alberto solo, dos fuerzas poderosas que estaban decididas a mantener sus secretos enterrados y a proteger su propia reputación. Una mañana, Ricardo se dirigía a una reunión crucial, su mente ya inmersa en cifras y estrategias. Caminaba por uno de los amplios pasillos de su empresa, su paso rápido y decidido, cuando un sonido lo detuvo. Delante de él, un joven empleado, uno de los muchos rostros anónimos que poblaban los cubículos de los pisos inferiores. Estaba arrodillado, intentando recoger un enorme montón de documentos que se le habían caído. Las hojas, esparcidas por el suelo pulido, formaban un caos de gráficos y números. El joven, con el rostro enrojecido por la vergüenza y la frustración, luchaba por reunirlos todos, su maletín abierto a un lado. La tía Sofía, la antagonista tipo A, no perdió el tiempo. Al darse cuenta de que Ricardo estaba investigando a fondo, desató toda su influencia y poder para aislarlo y desacreditarlo. Comenzó a difundir rumores sutiles pero venenosos en los círculos sociales y empresariales de Madrid. Se decía que Ricardo estaba sufriendo un colapso nervioso debido al estrés del trabajo, que su juicio estaba nublado, que se había vuelto paranoico. Estas insinuaciones, provenientes de una figura tan respetada como la tía Sofía, eran difíciles de refutar y comenzaron a minar la credibilidad de Ricardo.
Los inversores se volvieron cautelosos. Los socios se distanciaron y las llamadas de negocios comenzaron a disminuir. Ricardo, en circunstancias normales, habría pasado de largo, dejando que el problema lo resolviera el personal de limpieza o el propio empleado. Su tiempo era oro, y cada minuto contaba, pero algo en la desesperación silenciosa del joven, en la forma en que sus manos temblaban mientras intentaba recoger los papeles, lo hizo detenerse. Fue un impulso, un pequeño desvío de su rutina habitual, pero la amenaza más directa de la tía Sofía fue hacia María y Leo. En una llamada telefónica escalofriante a María, la tía Sofía le advirtió con voz gélida: si Ricardo no abandona esta absurda investigación, si insiste en desenterrar el pasado, te aseguro que tú y tu hijo lo perderán todo. No tendrás trabajo, no tendrás hogar, y tu hijo se quedará sin nada. ¿De verdad quieres eso para él? La amenaza era clara, y María, a pesar de su deseo de ayudar a Ricardo, se sintió atrapada entre la espada y la pared. La tía Sofía no dudaba en usar el miedo y la manipulación para proteger sus intereses. ¿Necesitas una mano?, preguntó Ricardo. Su voz, aunque un poco brusca por la prisa, carecía de la impaciencia que solía caracterizarlo. El joven levantó la vista. Sus ojos se abrieron de par en par al reconocer a su jefe. Mientras tanto, Alberto, el antagonista tipo B, actuaba como el ejecutor silencioso de la tía Sofía, como gerente de activos de Ricardo y con acceso a todos los registros financieros de la familia Vargas. Alberto se dedicó a ocultar pruebas y a manipular documentos. Desvió fondos, alteró registros y eliminó cualquier rastro de los pagos realizados a Isabela hace 7 años. Su objetivo era hacer que la investigación de Ricardo pareciera una fantasía, una prueba de su supuesta inestabilidad mental. Señor Vargas, no se preocupe, Alberto también intentó sobornar a María. Se presentó en su humilde apartamento con una oferta de dinero sustancial a cambio de su silencio y de que se llevara a Leo lejos de Madrid. Piensa en el futuro de tu hijo, María, le dijo con una voz fría y calculadora. Esta es una oportunidad para que empieces de nuevo, lejos de todo este drama. Ricardo está perdiendo la cabeza, y si te quedas, te arrastrará con él. María se negó, pero la oferta y la amenaza implícita la dejaron temblando. Ricardo ya se había agachado, su traje impecable ignorando el contacto con el suelo. Con una eficiencia sorprendente, comenzó a recoger los documentos, clasificándolos rápidamente. En cuestión de segundos, el desorden se convirtió en pilas ordenadas. Le entregó el montón al joven, que lo miraba con asombro. La tía Sofía y Alberto no solo intentaban ocultar la verdad, sino que también estaban planeando un golpe final. Ricardo interceptó un correo electrónico entre ellos que revelaba su plan: convocar una reunión de emergencia de la junta directiva de la empresa, bajo el pretexto de la inestabilidad de Ricardo, para votar su destitución como CEO y tomar el control total de su fortuna. Tenía una semana para encontrar la prueba irrefutable, para exponer la verdad, para proteger a su hijo y para salvar su imperio de las manos de aquellos que lo habían traicionado. «Ten más cuidado la próxima vez», dijo Ricardo, su tono más suave de lo que esperaba, y luego añadió algo que rara vez decía a sus empleados de menor rango. «¿Estás bien? ¿No te has hecho daño?» El tiempo era el enemigo de Ricardo. Cada día que pasaba, la red de mentiras se apretaba más a su alrededor. Se sentía como si estuviera en un laberinto, con sus propios familiares como depredadores, acechando en cada esquina. Las noches eran largas y sin dormir, llenas de cálculos, de estrategias, de la desesperación de un hombre que luchaba contra su propia sangre. Pero la imagen de Leo, su hijo, y la injusticia cometida contra Isabela eran el motor que lo impulsaba. No podía rendirse, no ahora que la verdad estaba tan cerca. El joven asintió, visiblemente conmovido. «Sí, señor, estoy bien. Muchas gracias, de verdad. No tenía por qué». La semana que siguió al descubrimiento del plan de la tía Sofía y Alberto fue un torbellino de actividad frenética para Ricardo. La presión del tiempo era asfixiante. Cada minuto, una cuenta regresiva hacia la posible destrucción de su imperio y la pérdida de su hijo.
Había trabajado sin descanso, durmiendo apenas unas horas, consumido por la necesidad de encontrar la prueba irrefutable, el eslabón perdido que desmantelaría la red de mentiras y traiciones. Ricardo se limitó a asentir un pequeño gesto de cabeza y continuó su camino hacia la reunión, pero el breve encuentro había dejado una huella, ese pequeño acto de bondad, de reconocer la humanidad de un empleado que normalmente habría pasado desapercibido. Era su momento de salvar al gato. Revelaba que, a pesar de la coraza de su riqueza y su estatus, Ricardo aún conservaba una chispa de empatía, una capacidad de conexión humana que la soledad de su mundo de cristal no había logrado extinguir por completo. Era un recordatorio de que, en lo más profundo de su ser, aún era un hombre capaz de actos desinteresados. Ricardo había utilizado todos sus recursos, llamando a viejos contactos en el mundo de la banca y la investigación forense. Había rastreado transacciones financieras ocultas, analizado patrones de comunicación y desenterrado correos electrónicos cifrados que revelaban la conspiración. La tía Sofía y Alberto habían sido meticulosos, pero la ferocidad de Ricardo en su búsqueda de la verdad era implacable. Había encontrado evidencia de transferencias de dinero a cuentas offshore, pagos a terceros para silenciar a testigos y documentos falsificados que intentaban ocultar la existencia de Leo. De vuelta en su despacho, después de la reunión, Ricardo se sentó en su imponente silla de cuero, sus ojos recorriendo el espacio. Su mirada se detuvo en un objeto que rara vez notaba conscientemente, en un rincón de su gigantesco escritorio de caoba. Debajo de una pila de documentos, había un pequeño marco de plata, oxidado y ligeramente empañado. Dentro, una fotografía antigua, ligeramente descolorida por el tiempo. Estaba boca abajo. Era la imagen de él mismo, más joven, con el cabello más largo y una sonrisa más despreocupada, junto a una mujer joven de cabello oscuro y ojos brillantes, sonriendo radiantemente en un entorno rural. Un campo de amapolas bajo un cielo azul. El escenario para el clímax fue la reunión de emergencia de la Junta Directiva de Vargas Corp, convocada por la tía Sofía bajo el pretexto de la inestabilidad mental de Ricardo. La sala de juntas, un espacio imponente con una larga mesa de caoba y sillas de cuero, estaba llena de los rostros serios de los directores, algunos de ellos leales a la tía Sofía, otros neutrales y observadores. La atmósfera era tensa, cargada de una expectación silenciosa. Ricardo rara vez miraba esa foto. Era un vestigio de un pasado que había intentado enterrar, un capítulo de su vida que había cerrado con llave. Pero a veces, cuando se sentía particularmente solo, o cuando la presión del mundo de los negocios se volvía abrumadora, su dedo se deslizaba inconscientemente por la parte posterior del marco. Un roce suave que evocaba un eco lejano de una vida diferente, de un amor que había sido tan puro y efímero. Era un secreto que guardaba, una historia no contada, una parte de su alma que anhelaba ser descubierta. Ricardo entró en la sala, su rostro demacrado por la falta de sueño, pero sus ojos brillaban con una determinación fría. Llevaba consigo un maletín de cuero, cuyo contenido era la clave de su destino. La tía Sofía estaba sentada en la cabecera de la mesa. Su expresión, una máscara de preocupación y autoridad, pero Ricardo notó un ligero temblor en sus manos. Alberto, a su lado, mantenía una postura rígida, sus ojos fríos y calculadores. La vasta extensión de la sala de estar de Ricardo, en su opulenta villa en las afueras de Madrid, se desplegaba como un escenario vacío. Cada pieza de arte contemporáneo, cada mueble de diseño minimalista, cada superficie de cristal pulido, reflejaba una riqueza innegable, pero también una frialdad palpable. A sus 40 años, Ricardo era un titán de las finanzas, un empresario cuya visión había construido un imperio tecnológico desde cero. Su nombre era sinónimo de éxito, su fortuna, legendaria. Sin embargo, detrás de la fachada de poder y prosperidad, Ricardo habitaba un mundo de cristal, brillante y transparente, pero extrañamente frágil y solitario. La tía Sofía abrió la reunión con un discurso cuidadosamente preparado, pintando un cuadro de Ricardo como un hombre inestable, obsesionado con fantasías y poniendo en riesgo el futuro de la empresa.
Habló de su comportamiento errático, de sus decisiones impulsivas y de la necesidad de proteger los intereses de los accionistas. Alberto la apoyó, presentando informes financieros manipulados que sugerían que Ricardo había descuidado sus deberes. Ahora, la villa de Ricardo se preparaba para un evento monumental, una gala de caridad para la que había donado una suma considerable. La casa estaba siendo sometida a una limpieza exhaustiva, y Ricardo había contratado a una nueva empresa de servicios de limpieza, conocida por su discreción y eficiencia. No prestaba mucha atención a los detalles del personal. Para él, eran simplemente parte de la maquinaria que hacía funcionar su vida. Sin embargo, entre los nombres en la lista de personal, había uno que pasaría desapercibido para él, pero que pronto se convertiría en el catalizador de una revelación que sacudiría los cimientos de su mundo. María, una joven mujer con una historia que estaba a punto de colisionar con la suya. Cuando llegó el turno de Ricardo, se puso de pie, su voz resonando con una calma que sorprendió a muchos. Gracias, tía Sofía, Alberto, por esta interesante presentación. Sin embargo, tengo una historia diferente que contar, una historia de traición, de secretos y de un niño inocente. La villa de Ricardo bullía con una actividad inusual. Faltaban apenas unas horas para la gran gala de caridad, y el personal de servicio se movía con una eficiencia frenética, puliendo cada superficie, colocando arreglos florales y preparando los últimos detalles. Ricardo, a pesar de su habitual desapego, supervisaba personalmente los preparativos, su mente ya en la lista de invitados de élite y los discursos que tendría que dar. Para él, la gala era otra extensión de su imperio, una oportunidad para consolidar su imagen y su influencia. Ricardo abrió su maletín y comenzó a proyectar documentos en la gran pantalla de la sala de juntas. Hace 7 años tuve una relación con una mujer llamada Isabela, una relación que mi tía Sofía, en su infinita sabiduría, decidió que era una amenaza para la reputación de la familia Vargas. La nueva empresa de limpieza había enviado a su equipo más discreto y eficiente. Entre ellos se encontraba María, una mujer de unos 30 años, con el cabello recogido en una coleta y unos ojos cansados, pero llenos de una dulzura innata. María se movía con agilidad por la villa, limpiando con una meticulosidad que reflejaba su dedicación. Ese día, sin embargo, su habitual rutina se había visto alterada. Su hermana, que normalmente cuidaba de su hijo, Leo, se había puesto enferma de repente, y María no había tenido más remedio que traer al pequeño con ella. Lo había escondido en una de las habitaciones de servicio, esperando que nadie lo notara. Pero la curiosidad infantil de Leo era difícil de contener. Las caras de los directores pasaron de la curiosidad a la sorpresa. La tía Sofía intentó interrumpir. «Ricardo, esto es inapropiado, no es el lugar para asuntos personales». Ricardo caminaba por el amplio pasillo principal, dirigiéndose a su despacho para revisar unos documentos de última hora. Su mente estaba absorta en los números, en las estrategias financieras, en el mundo de cristal que había construido a su alrededor. No prestaba atención a los rostros del personal de servicio. Para él, eran parte del telón de fondo de su vida. «Es muy personal, tía», replicó Ricardo, su voz subiendo de volumen. «Es la verdad sobre mi hijo, Leo, a quien me robaste». De repente, un pequeño sonido, un murmullo infantil, lo sacó de sus pensamientos. Ricardo frunció el ceño. Un niño en su villa era inusual, casi inaudito. Miró hacia la fuente del sonido y vio a una mujer, María, arrodillada junto a un pequeño niño, intentando susurrarle algo. El niño, ajeno a la urgencia de su madre, se había soltado de su mano y miraba a su alrededor con una curiosidad desbordante. Ricardo proyectó las pruebas, los registros de las transferencias de dinero a Isabela, los correos electrónicos entre la tía Sofía y Alberto discutiendo el problema y la solución, los informes de los detectives privados que confirmaban la identidad de Leo y su relación con Isabela. Cada documento era una puñalada en el corazón de la tía Sofía. Ricardo apenas le dio importancia. Seguramente era el hijo de algún empleado, y María lo resolvería rápidamente. Estaba a punto de seguir su camino cuando el niño, Leo, levantó la vista. Sus ojos,
de un azul profundo y brillante, se encontraron con los de Ricardo, y en ese instante el mundo de Ricardo se detuvo. El momento de contención de la respiración llegó cuando la tía Sofía, con el rostro pálido y los ojos inyectados en sangre, se puso de pie. Esto es una farsa, una mentira. Ricardo está delirando, está enfermo. Este niño es un invento, un intento de extorsión. Alberto la apoyó, presentando un documento falsificado que supuestamente probaba que Isabela había tenido un historial de inestabilidad mental. El tiempo pareció estirarse. El zumbido del aire acondicionado se desvaneció, y el murmullo de la villa se convirtió en un silencio sepulcral. Ricardo sintió un cúmulo de emociones que lo golpearon con la fuerza de un rayo, una punzada de reconocimiento, una oleada de asombro y una extraña sensación de familiaridad que lo heló hasta los huesos. El niño, Leo, tenía el mismo cabello castaño oscuro que él, la misma forma de los ojos, incluso la misma pequeña curva en el labio superior cuando sonreía. Era como mirarse en un espejo del pasado, una versión en miniatura de sí mismo cuando tenía 6 años. La sala de juntas se sumió en un silencio tenso. La evidencia de Ricardo era fuerte, pero la tía Sofía era una oponente formidable, y sus acusaciones eran graves. Parecía que la balanza podría inclinarse en su contra. Los directores se miraban entre sí, inseguros de a quién creer. Los ojos de Leo, grandes e inocentes, se fijaron en Ricardo, y entonces, con una claridad que resonó en el silencio, el niño extendió una pequeña mano hacia él y dijo, con una voz pura y sin filtros, «Papá». Pero Ricardo había anticipado este movimiento. Había un último as bajo la manga. «Tía Sofía, Alberto», dijo Ricardo, su voz cargada de una ironía fría. «Olvidaron un detalle. Isabela no está aquí para defenderse, pero hay alguien que sí lo está». La palabra, tan simple, tan cargada de significado, golpeó a Ricardo con una fuerza brutal. Su corazón dio un vuelco y sintió un shock eléctrico recorrer todo su cuerpo. Su mente se negó a procesar lo que acababa de escuchar, lo que acababa de ver. ¿Papá? ¿Este niño? ¿Cómo era posible? En ese momento, la puerta de la sala de juntas se abrió. María entró, con Leo de la mano. María, aunque visiblemente nerviosa, se mantuvo firme. «Señor Vargas dice la verdad», dijo María, su voz clara y resonante. «Mi hermana, Isabela, fue obligada a desaparecer. Me prometió que guardaría el secreto para proteger a su hijo, pero ya no puedo. Leo es el hijo de Ricardo, y la tía Sofía y Alberto lo sabían todo». María, al escuchar la exclamación de su hijo, se levantó de golpe, su rostro pálido de horror. «Leo, no lo siento mucho. Señor Vargas, él no sabe lo que dice. Es solo un niño». Su voz era un susurro desesperado, lleno de pánico y vergüenza. Agarró la mano de Leo con fuerza, intentando arrastrarlo lejos de Ricardo. Sus ojos suplicantes. La aparición de María y Leo fue el golpe final. La tía Sofía y Alberto se quedaron sin palabras, sus rostros contorsionados por la derrota. La tía Sofía, con los ojos llenos de furia y desesperación, se derrumbó en su silla. Alberto intentó huir, pero los guardias de seguridad, a quienes Ricardo había alertado previamente, lo detuvieron. Ricardo, sin embargo, no podía apartar la mirada del niño. La similitud era innegable, inquietante. Era como si un fantasma de su pasado hubiera cobrado vida ante sus ojos. Sintió una mezcla de incredulidad, confusión y una punzada de ira. ¿Era una trampa? ¿Un intento de extorsión? Su mente analítica, acostumbrada a los juegos de poder y las estrategias empresariales, buscaba una explicación racional. La reacción de los directores fue inmediata y abrumadora. Sus rostros pasaron del escepticismo a la incredulidad, luego a la indignación y, finalmente, a la admiración por la valentía de Ricardo. El murmullo se convirtió en un clamor de condena contra la tía Sofía y Alberto. Vieron la verdad desnuda, la magnitud de la traición, la reputación de la tía Sofía, construida sobre años de manipulación, se desmoronó en cuestión de minutos, pero la inocencia en los ojos de Leo, la forma en que su pequeña mano había extendido hacia él, no encajaba con ninguna conspiración. Era la reacción pura de un niño.
En medio del caos, Leo, que había estado observando la escena con sus grandes ojos azules, se soltó de la mano de María, corrió hacia Ricardo. Sus pequeños brazos se envolvieron alrededor de sus piernas y levantó la vista, sus ojos brillando con una mezcla de amor y reconocimiento. Ricardo intentó mantener la compostura, su rostro una máscara de fría indiferencia. A pesar del caos que se desataba en su interior, María, dijo, su voz tensa, necesitamos hablar. Ahora, papá, exclamó Leo, su voz pura y llena de alegría. María asintió, sus ojos llenos de miedo. Llevó a Leo a una distancia segura, susurrándole palabras tranquilizadoras, mientras el niño, ajeno a la tormenta que había desatado, miraba a Ricardo con una curiosidad persistente. Ricardo se arrodilló, abrazando a su hijo con todas sus fuerzas. Las lágrimas, que había reprimido durante tanto tiempo, fluyeron libremente por su rostro. No eran lágrimas de tristeza, sino de alivio, de amor y de una profunda gratitud. Había luchado contra su propia sangre, contra un imperio de mentiras, y había ganado. La verdad había prevalecido, y Ricardo había sido vindicado, no solo como un hombre de negocios, sino como un padre, un hombre de integridad. El juicio de la verdad había terminado, y la justicia, finalmente, había prevalecido. El primer instinto de Ricardo fue ignorar lo sucedido, atribuirlo a una coincidencia extraña o a la imaginación de un niño. Quería volver a su vida ordenada, a su mundo de cristal donde todo estaba bajo control. La idea de que ese niño pudiera ser su hijo, de que pudiera tener un pasado oculto, era aterradora, amenazaba con desestabilizar todo lo que había construido. El clamor de la junta directiva, la derrota en los rostros de la tía Sofía y Alberto, y el abrazo de Leo, marcaron el final de una era para Ricardo. La verdad, expuesta con una brutalidad ineludible, había destrozado el mundo de cristal que había construido a su alrededor, pero de sus fragmentos comenzaban a emerger algo mucho más valioso, una familia y un propósito renovado. La justicia había prevalecido, y con ella, la oportunidad de un nuevo comienzo, pero la imagen de Leo, tan parecido a él, se grabó en su mente. La palabra papá resonó en sus oídos, un eco persistente que no podía silenciar. Una parte de él, la parte que había sentido una extraña conexión con el joven empleado en el pasillo, la parte que anhelaba una conexión humana genuina, se sintió inexplicablemente atraída por la verdad. Había una punzada de miedo, sí, pero también una curiosidad abrumadora, una necesidad de saber quién era ese niño y por qué se parecía tanto a él. La caída de la tía Sofía y Alberto fue swift y contundente. La evidencia presentada por Ricardo era irrefutable, y la junta directiva, escandalizada por la magnitud de la traición, votó por unanimidad su destitución inmediata de todos los cargos y la iniciación de acciones legales. La tía Sofía, despojada de su poder y su influencia, se convirtió en una paria social. Los mismos círculos que antes la adoraban, ahora la evitaban, y su nombre, antes sinónimo de prestigio, ahora estaba manchado por el escándalo. Enfrentó cargos por fraude y manipulación, y su vasto patrimonio fue congelado para compensar los daños causados. La mujer que había valorado la reputación por encima de todo, lo perdió todo en un instante. Su imperio de mentiras reducido a cenizas. Ricardo decidió investigar. Se dijo a sí mismo que era para proteger su reputación, para despejar cualquier duda, antes de que la noticia pudiera extenderse y dañar su imagen. Pero en lo más profundo de su ser, sabía que la verdadera razón era una necesidad más profunda, una búsqueda de la verdad sobre un pasado que creía haber dejado atrás. Este acto de investigar, de no ignorar lo que había visto y oído, fue el punto de no retorno. Lo empujó a un camino que nunca había imaginado, un camino que lo sacaría de su mundo de cristal y lo enfrentaría a una realidad que lo dejaría en lágrimas. Alberto, por su parte, fue arrestado en el acto, enfrentando cargos criminales por su complicidad en la conspiración. Su carrera estaba arruinada. Su lealtad ciega a la tía Sofía lo había llevado a su propia perdición. La justicia, aunque tardía, había llegado para ambos. Un recordatorio
de que la verdad siempre encuentra su camino. El eco de la palabra papá resonó en la mente de Ricardo mucho después de que María y Leo hubieran desaparecido por el pasillo de servicio. La imagen del niño, un espejo viviente de su propia infancia, se había incrustado en su conciencia, perturbando la calma artificial de su mundo. El primer impulso de Ricardo había sido la negación, la búsqueda de una explicación racional para lo que parecía una coincidencia imposible. Pero la similitud era demasiado impactante, demasiado inquietante para ignorarla. María, la persona que malinterpretaba, en el sentido de ser una víctima de las circunstancias, fue liberada de la carga del secreto y del miedo. La tía Sofía ya no era una amenaza, y María pudo respirar por primera vez en años. La relación entre ella y Ricardo, que había comenzado con una mezcla de sospecha y desesperación, ahora se transformaba en algo más profundo. No era un romance, al menos no todavía, sino una alianza basada en la confianza, el respeto mutuo y, lo más importante, el amor compartido por Leo. Ricardo, un hombre acostumbrado a la precisión y al control, no podía permitirse la incertidumbre. La idea de un secreto tan monumental, de un hijo que desconocía, era una amenaza a su meticulosamente construida existencia. Se dijo a sí mismo que la investigación era una cuestión de protección, de salvaguardar su reputación y su imperio de cualquier posible escándalo. Pero en lo más profundo de su ser, una curiosidad más profunda, una necesidad de verdad, lo impulsaba. Ricardo se acercó a María con humildad, pidiéndole perdón por no haber estado presente en la vida de Leo, por no haber conocido la verdad antes. Le ofreció un hogar para ella y Leo en la villa, no como empleados, sino como parte de la familia. María, con lágrimas en los ojos, aceptó. Era un paso gigante para ella, un salto de fe hacia un futuro incierto, pero lleno de promesas. Su primera acción fue discreta. Utilizó sus contactos en el mundo de la investigación privada, hombres y mujeres que sabían cómo desenterrar secretos sin dejar rastro. Quería saber todo sobre María, su historial laboral, su familia, su pasado, las habilidades de investigación que había perfeccionado en el despiadado mundo de las finanzas, donde cada pieza de información era una ventaja. Ahora se aplicaban a su propia vida personal. No era un detective, pero su mente analítica y su acceso a recursos eran herramientas poderosas. La nueva oportunidad de Ricardo no fue solo la de recuperar su fortuna y su empresa, sino la de redescubrirse a sí mismo como padre y como ser humano. El mundo de los negocios, que antes lo había consumido, ahora parecía menos importante. Su prioridad era Leo. Pasaba horas con él, jugando, leyéndole cuentos, enseñándole sobre el mundo. Descubrió la alegría simple de la paternidad, algo que el dinero y el poder nunca podrían haberle dado. Los informes comenzaron a llegar en los días siguientes, cada uno revelando una capa más de la verdad. María, de hecho, era una mujer trabajadora y honesta, con un historial impecable. Había trabajado en varios empleos de limpieza y servicios, siempre con dedicación, pero el detalle crucial llegó con la información sobre su familia. María tenía una hermana mayor, Isabela. Ricardo también comenzó a usar su vasta fortuna de una manera más significativa. Estableció una fundación a nombre de Isabela, la madre de Leo, dedicada a apoyar a madres solteras y niños en situaciones vulnerables, asegurándose de que ninguna mujer tuviera que enfrentar las mismas dificultades que Isabela y María. Invirtió en proyectos comunitarios, en escuelas y en programas de arte para niños, canalizando su energía y sus recursos hacia causas que realmente importaban. El magnate frío y calculador había dado paso a un hombre con un corazón, un líder con una conciencia social. El nombre golpeó a Ricardo con la fuerza de un rayo. Isabela, la mujer de la fotografía boca abajo en su escritorio, la mujer de la que se había enamorado fugazmente hace 7 años, durante unas vacaciones de verano en un pequeño pueblo rural en el sur de España. Había sido un romance de verano, intenso y apasionado. Pero Ricardo, en ese entonces, un joven ambicioso y centrado en su carrera, había regresado a Madrid sin mirar atrás, convencido de que era solo una aventura pasajera. Había intentado contactarla un par de veces,
Pero sus llamadas no habían sido respondidas, y él, con la mente ya en sus próximos proyectos, lo había dejado pasar. La imagen de ella, sonriendo bajo el sol, se había desvanecido en el fondo de su memoria, un fantasma de un pasado olvidado. La villa, antes un espacio impersonal, comenzó a transformarse en un hogar. Los juguetes de Leo se esparcieron por el suelo, las risas del niño resonaron en los pasillos, y el aroma de la comida casera de María llenó la cocina. Ricardo y María comenzaron a construir una rutina, una vida juntos, aprendiendo el uno del otro, compartiendo las alegrías y los desafíos de la crianza. María, con su calidez y su sabiduría práctica, le enseñó a Ricardo sobre la vida más allá de las cifras y los negocios, sobre la importancia de la conexión humana y la belleza de lo simple. El informe reveló más. Isabela había desaparecido del pueblo poco después de la partida de Ricardo. Nadie sabía a dónde había ido. Había rumores, susurros, pero nada concreto. Y luego, la pieza final del rompecabezas, Leo, había nacido 7 meses después de la partida de Ricardo del pueblo. La cronología era innegable, la verdad ineludible. Leo era su hijo, al que había abandonado sin saberlo, al que había estado tan cerca de ignorar. Unos meses después de la reunión de la junta directiva, una tarde tranquila, Ricardo y María estaban sentados en el jardín de la villa, observando a Leo jugar con una pelota. El sol de la tarde bañaba sus rostros, y el aire estaba lleno del dulce aroma de las flores. Ricardo sintió una oleada de emociones, culpa, arrepentimiento, y una furia fría que se gestaba en su interior. ¿Por qué Isabela no le había dicho nada? ¿Por qué había desaparecido? ¿Y por qué María había guardado el secreto? Nunca pensé que mi vida sería así, dijo Ricardo, su voz suave, una sonrisa genuina en sus labios. Siempre pensé que la felicidad estaba en el éxito, en el dinero, en el poder, pero estaba equivocado, estaba tan solo. Decidió confrontar a María, la llamó a su despacho, un espacio imponente que solía intimidar a la mayoría de sus empleados. María entró, con los ojos llenos de aprensión, su rostro pálido. María asintió, sus ojos fijos en Leo. La vida tiene formas extrañas de mostrarnos lo que realmente importa. Leo, él es un milagro. Ricardo, el milagro que te trajo de vuelta a la vida. María, comenzó Ricardo, su voz baja y controlada, pero con una intensidad que la hizo estremecer. He estado investigando y he descubierto la verdad. Leo es mi hijo, ¿verdad? ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Por qué Isabela desapareció? Y tú, María, dijo Ricardo, tomando su mano, tú eres el ángel que lo protegió y que me guió hacia la verdad. No sé cómo agradecerte todo lo que has hecho. La historia de María se derramó, una cascada de dolor y sacrificio. Isabela había descubierto que estaba embarazada poco después de la partida de Ricardo. Había intentado contactarlo, pero sus llamadas no habían sido respondidas. Ricardo recordó sus intentos fallidos. Ahora entendía por qué. Luego, la familia de Ricardo, o más específicamente, su tía Sofía, había intervenido. No hay nada que agradecer, respondió María, sus ojos llenos de una calidez que Ricardo nunca había visto en nadie más. Lo hice por Isabela y por Leo. Y ahora lo hago por nosotros, por esta nueva familia que estamos construyendo. Flashback a 7 años atrás, la tía Sofía, una mujer de unos 60 años, con una elegancia imponente y una voluntad de hierro. Se había presentado en el pequeño pueblo rural. Era la matriarca de la familia Vargas, la hermana de su difunto padre, y la persona que había gestionado la fortuna familiar desde la muerte de sus padres. Era una mujer que valoraba la reputación y el linaje por encima de todo. Había descubierto el affair de Ricardo con Isabela a través de sus propios contactos. Ricardo la miró, y en sus ojos vio no solo gratitud, sino un incipiente afecto, una promesa de un futuro que aún no estaba escrito, pero que se sentía lleno de posibilidades. Había sido un viaje largo y doloroso, lleno de traición y secretos, pero Ricardo había encontrado su redención. Había descubierto que el verdadero tesoro no se encontraba en las cuentas bancarias, sino en el amor de un hijo y en la calidez de una familia.
Las cenizas de su antiguo imperio habían dado paso al inicio de algo mucho más valioso, un legado de amor y verdad. La tía Sofía había confrontado a Isabela, no con ira, sino con una frialdad calculadora. Le había ofrecido dinero, una suma considerable, a cambio de su silencio y de desaparecer de la vida de Ricardo. Le había dicho que un escándalo como ese arruinaría la carrera de Ricardo y la reputación de la familia Vargas. Le había prometido que, si se iba, se aseguraría de que nunca le faltara nada, a ella ni al bebé. Isabela, joven, asustada y sin recursos, había aceptado, creyendo que era lo mejor para todos. Había prometido a María que nunca revelaría la verdad, que mantendría el secreto para proteger a su hijo y a su familia. 5 años después, la imponente villa de Ricardo, que una vez fue un símbolo de su riqueza y su soledad, ahora resonaba con la calidez y el bullicio de una vida familiar plena. El sol de la tarde se filtraba por los grandes ventanales, iluminando no solo obras de arte y muebles de diseño, sino también juguetes esparcidos, dibujos infantiles pegados en la nevera y el eco constante de risas y conversaciones. Ricardo, ahora con 45 años, era un hombre transformado, no solo un magnate de los negocios, sino un padre amoroso y un líder con una profunda conciencia social. Fin del flashback. Leo, ahora un niño de 11 años, había crecido en un ambiente de amor, seguridad y oportunidades. Sus ojos, idénticos a los de Ricardo, brillaban con una inteligencia precoz y una curiosidad insaciable. Era un niño feliz, seguro de sí mismo, que se sentía orgulloso de su padre y de la familia que habían construido. Pasaba horas en el estudio de Ricardo, no solo jugando, sino observando a su padre trabajar, aprendiendo sobre el mundo de los negocios y, lo más importante, sobre la importancia de la integridad y la compasión. «Mi tía Sofía», dijo Ricardo, su voz llena de una furia contenida. «Ella fue quien lo hizo. Ella me lo ocultó. Ella te forzó a desaparecer». La relación entre Ricardo y María había florecido en algo más que una alianza. Lo que comenzó como una necesidad y un respeto mutuo se había transformado en un amor profundo y maduro. María, con su calidez, su sabiduría práctica y su inquebrantable espíritu, había llenado el vacío en la vida de Ricardo. Se habían casado en una ceremonia íntima, rodeados solo por Leo y unos pocos amigos cercanos. María no solo era la madre de su hijo, sino su compañera, su confidente y el ancla que lo mantenía conectado a la realidad. Juntos, habían creado un hogar vibrante, donde cada rincón contaba una historia de superación y amor. María asintió, las lágrimas corriendo por sus mejillas. «Sí, señor». Ella nos amenazó. Dijo que si alguna vez hablábamos, nos quitaría todo, que nos arruinaría, mi hermana. Ella solo quería proteger a Leo. Ricardo había redefinido el significado de su fortuna, la fundación que había establecido a nombre de Isabela, la madre de Leo, había crecido exponencialmente. El legado de Isabela se había convertido en una organización nacional, dedicada a apoyar a madres solteras y niños en situaciones vulnerables, proporcionando vivienda, educación, atención médica y asesoramiento legal. Ricardo no solo donaba dinero, se involucraba activamente en la gestión de la fundación, visitando centros, conociendo a las familias y compartiendo su propia historia de redención. Su experiencia personal lo había convertido en un defensor apasionado de la justicia social y la igualdad de oportunidades. La revelación fue un golpe devastador para Ricardo. La mujer que había sido su figura materna, la que había gestionado su herencia, la que había sido su confidente, lo había traicionado de la manera más cruel, había manipulado su vida, le había robado la oportunidad de conocer a su propio hijo. La fuerza opositora no era una mujer de limpieza o un niño inocente, era su propia familia, su propia sangre. María, por su parte, se había convertido en la directora ejecutiva de la fundación, utilizando su propia experiencia y su empatía innata para conectar con las familias y asegurarse de que recibieran la ayuda que necesitaban. Juntos, Ricardo y María, con Leo a su lado, compartían su historia en conferencias y eventos, inspirando a miles de personas a creer en el poder del amor, la verdad
y la redención, su historia se había convertido en un faro de esperanza, un testimonio de que incluso de la traición más profunda puede surgir un legado de amor. En ese momento, el teléfono de Ricardo sonó. Era su tía Sofía. Su voz, dulce y melosa como siempre, sonaba preocupada. «Ricardo, querido, he oído rumores extraños. Dicen que estás investigando a una de las empleadas de limpieza. ¿Hay algún problema? Espero que no estés perdiendo el tiempo con tonterías». Su tono era una advertencia velada, una forma de recordarle su poder y su influencia. Una tarde de verano, el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de naranjas y púrpuras sobre el vasto jardín de la villa. Ricardo, María y Leo estaban sentados en un banco de piedra, observando el paisaje. Leo, con un libro en sus manos, leía en voz alta sobre las estrellas y el universo. Su voz clara y llena de entusiasmo. Ricardo y María lo escuchaban, sus manos entrelazadas, una sonrisa de pura satisfacción en sus labios. Ricardo sintió una punzada de asco. La hipocresía de su tía era insoportable. «No te preocupes, tía», respondió Ricardo, su voz tensa, pero con una calma que la sorprendió. «Solo estoy asegurándome de que todo esté en orden para la gala. No hay nada de qué preocuparse». Ricardo miró a Leo, luego a María, y una oleada de gratitud lo invadió. Recordó la primera vez que vio a Leo, la palabra papá que había resonado en la villa, el shock, la confusión, el miedo, y ahora aquí estaba, rodeado de amor, de una familia que había construido contra todo pronóstico. Su vida no era la que había planeado, pero era infinitamente más rica, más significativa. Había encontrado el verdadero tesoro, no en las cuentas bancarias, sino en el amor de un hijo y en la calidez de una familia. El sol se hundió por completo, y la luz de las estrellas comenzó a aparecer en el cielo, brillando con la misma intensidad que el amor en el corazón de Ricardo. Era un legado de amor y redención, una historia que continuaría escribiéndose, día tras día, bajo el manto de un cielo lleno de promesas. Mientras tanto, Alberto, el gerente de activos de Ricardo y la mano derecha de la tía Sofía, también se había puesto en contacto. Alberto era un hombre frío y calculador, leal a la tía Sofía por encima de todo. Había sido él quien había manejado los pagos a Isabela, quien había organizado su desaparición. Había sido él quien había ayudado a la tía Sofía a mantener el secreto durante años. Si esta historia conmovió tu corazón, si te recuerda que el coraje puede alterar destinos y que la luz siempre encuentra un camino incluso en la oscuridad más profunda, por favor, deja un comentario. Comparte esta historia con aquellos que necesiten inspiración. Dale a me gusta, suscríbete y activa la campanita para no perderte nuestras próximas historias. «Señor Vargas», dijo Alberto por teléfono, su voz profesional, pero con un matiz de amenaza. «La tía Sofía está preocupada por su reciente interés en ciertos asuntos personales. Le aconsejo que deje de investigar. Podría dañar la imagen de la empresa, y la suya». Ricardo colgó el teléfono. Su rostro, una máscara de furia contenida. El antagonista tipo B. Alberto era el ejecutor, el que se aseguraba de que los secretos permanecieran enterrados. La confrontación había comenzado. Ricardo no solo tenía que luchar por su hijo, tenía que luchar contra su propia familia, contra aquellos que habían traicionado su confianza y habían manipulado su vida. El fantasma del pasado había cobrado vida, y Ricardo estaba decidido a enfrentarlo, sin importar el costo.